Voces que forman parte de la noticia. El doctor Osvaldo Moreno es analista y consultor político. Con él vamos a desmenuzar de alguna manera el discurso del presidente Guillermo Lasso sobre ese panorama que se presentó ayer. Alicia, País de las Maravillas y Suiza. Correcto. Recibimos al doctor Osvaldo Moreno. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, a la tarde. Muy bien, Guillermo Hidalgo decía hace un segundo de que el panorama que presenta en su informe a la Nación el día de ayer, el presidente Lasso parecía pintar una realidad que no muchos ecuatorianos la ven. Bueno, los indicadores, no solo de su aceptación o popularidad, que son terribles, sino los indicadores en general de gestión, de seguridad, de inversión pública, de ejecución del presupuesto, dicen todo lo contrario. Eso sumado a una crisis institucional que teníamos hasta que aplicó el artículo de la muerte cruzada, pero esto ha sido para mí una serie de síntomas o una serie de secuencias producto de hechos como, por ejemplo, al concluir el primer año del mandato del presidente, Guayaquil estaba entre las 50 ciudades más inseguras del planeta. Concluido el segundo año estaba entre las 24. Es un tema que es competencia exclusiva del Ejecutivo. Entonces, creo que esta situación que está viviendo el gobierno, está viviendo el país, de un proceso anticipado, de una salida anticipada, son síntomas simplemente del colapso de los servicios públicos, algo tan básico como sacar una cédula, sacar una placa, una licencia, las carreteras destruidas, es simplemente el abandono de lo público, ¿no? Y una dinámica, probablemente en este economista entiendo que en lo macro es mejor estado, pero el macro, si no tiene reflejo lo micro en buen estado, no funciona. Osvaldo Moreno es analista político y nos acompaña en el contacto telefónico. Osvaldo, bajo esas cifras que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su discurso de ayer, podríamos estar también pensando en que un panorama complicadísimo se le viene también al próximo mandatario, ya que él ha dicho, o al menos hasta ahora no confirma, su postulación a una eventual reelección. ¿Cuáles son esos desafíos que se vienen en los próximos 6 meses? Yo creo que el gobierno o el presidente debería asumir un rol de transición, un rol de una transición ordenada, por lo menos que su legado sea la transición transparente, ordenada, tranquila, para que el próximo gobierno tome las riendas de la conducción de la nación en temas prioritarios. Ejemplo, la inseguridad. Es una brutalidad de lo que está sucediendo en el país, especialmente en la costa, en ciudades como Quevedo, provincias como Esmeralda. Es terrible la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces el próximo gobierno debe tomar esas riendas, y esta es uno de los síntomas, ¿no? Tenemos una crisis migratoria, han salido solo en el 2022 salieron 100.000 personas por las vías formales, por las vías informales se calcula una cifra similar. Entonces en este escenario es importante que el nuevo gobierno, que estará electo en 3 meses y probablemente en funciones en 6, tenga claro una política de Estado clara para poder hacer frente a los grandes problemas que tiene el país en este momento. Yo creo que es momento de buscar acuerdos, consensos, encaminados, enrumbados a poder resolver las emergencias inmediatas, y una de esas es la inseguridad. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, estamos con el analista y consultor político Osvaldo Moreno. Osvaldo, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda. Ayer conversaba en mi casa con mi esposa y me decía, siento que Ecuador es un país de elecciones, vivimos en elecciones ahora todo el tiempo. La gente no se empieza a cansar del tema de las elecciones, la gente no empieza ya a rechazar a los políticos por todos estos temas. Sí, pero a veces es peor no tenerla. Entonces, claro que es legítimo cuestionar el sistema, es legítimo embroncarse con la política y los políticos, pero es peor no tenerla, ¿no? A mí me parece que ya desde el resultado de la consulta el 5 de febrero ya el gobierno de Lasso insostenible, ya no hay días, ya era yo creo que ni siquiera la asamblea era el problema, ya era simplemente inviable, y en esa inviabilidad tenemos los resultados, ¿cierto? Entonces hoy
Reitero, creo que el gobierno debe asumir un rol de transición pacífica, civilizada, transparente, de tal forma que el nuevo gobierno tome las riendas de estos grandes problemas urgentes e inmediatos. Osvaldo, el tema de la seguridad parece que se ha vuelto el punto clave en cuanto a la campaña de los candidatos, pre-campaña de los candidatos que ya han confirmado su participación a la próxima elección. ¿Cuánto puede pesar el hecho de que estos candidatos se enfoquen netamente a la resolución de los problemas de inseguridad en el país? Mire, ese es un factor. Casi siempre la opinión pública se enfrasca en temas, digamos, visibles, pero cuando ya investigas a profundidad resulta que te encuentras que no es lo de fondo. Por un ejemplo, nosotros trabajamos en varios países durante la pandemia en la región en simultáneo, y uno creía que el gran problema era el COVID, el tema de la salud, pero no, mi mayor preocupación era cómo comíamos. Ya era indistinto quién moría, se volvió terrible, sino cómo como en este encierro, sin me ayuda, cómo sostengo a mi familia. Entonces, en ocasiones, claro, lo visible te dice la inseguridad es la gran respuesta al gran problema, pero resulta que cuando investigas a profundidad las herramientas que existen para eso de opinión pública, te das cuenta que no es la dinámica más importante o el tema medular. Entonces, para eso es la investigación. Pero bueno, en todo caso, suponiendo que lo sea, creo que esto es producto de un desmantelamiento sistemático de lo público, poca inversión en una estrategia, en una política pública de seguridad, que la seguridad es una política pública, y sumado al hecho de ausencia de conducción, de estrategia, de liderazgo, y bueno, ahí están los resultados. Es un poco difícil plantear un análisis distinto en base a los resultados. Es lo que creo que hay que analizarlo. Entiendo que mucha gente se piensa que en Bukele, por ejemplo, es un país, El Salvador, que tiene ahorita 9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nosotros ahora tenemos 25, somos más peligrosos que Colombia y México en este momento, pero tuvimos una etapa de la historia donde tenemos 5.8 o 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Somos el país más seguro de la región, con Uruguay. Entonces creo que hay que analizar estas políticas públicas que se analizaron en aquel momento, obviamente con la retrospectiva de que estamos en otro tiempo, para efectos de poder entender el problema que estamos viviendo. Finalmente, Osvaldo, es importante también ir marcando algunas situaciones en torno a la división de las tendencias. ¿El correísmo es, en su criterio, el movimiento más favorecido con la muerte cruzada o ya con la aparición de otras figuras y la no definición de los candidatos del correísmo hasta este día, seguramente la cosa se podría poner más pareja? Yo creo que esto es simple. Las elecciones no se ganan en las redes. No es que soy tendencia, en el trato de Rambo, soy tendencia un domingo en la noche y ya soy presidencial. Así no funciona, ¿no? Aquí juegan muchos factores. Aquí juega el aparato, la estructura, la maquinaria electoral, y la única fuerza que tiene el aparato, la maquinaria, que acaba de ganar las plazas más importantes a nivel nacional y más grandes, es el correísmo. Y tienen otra ventaja adicional a favor. El correísmo nunca tuvo un referente positivo de administración local. Nunca fueron buenos. Me digan un alcalde exitoso correísta en la etapa del correísmo. No. Incluso tiene la ventaja de que es tan corto el tiempo que no se va a poder ni evaluar todas las autoridades locales. Entonces yo creo que la única fuerza que está con todo la estructura, la maquinaria sentada para poder competir, y en esta ocasión un escenario distinto, es el correísmo. Y después de esto, Pachacuti. Ojo con esto, no es que ya resuelva el sistema interno de tu tema de la coordinación, de tu primaria. No descartaría tampoco al movimiento indígena, que quedó segunda fuerza nacional en la última elección local. Y una derecha fragmentada, que adicional a su fragmentación, carga el peso de haber respaldado a Lazo en su momento. Es muy difícil que muchos de estos candidatos puedan negar videos apoyando a Lazo. Entonces es bastante complicado la situación en este momento, creo, para la derecha, y creo que hay un movimiento muy favorable en favor del correísmo. Es el análisis de Osvaldo Moreno, a quien agradecemos su participación durante este espacio en Así Amaneció, identificando en primera sección cuál fue el impacto del discurso del presidente Guillermo Lasso ayer, estas cifras que no han caído bien en toda la población, mientras que
los oficialistas declaran que son los resultados de una gestión de 2 años y en segunda instancia, revisando cómo está el tablero electoral, las posibilidades de UNES de poder seguir ampliando esta ventaja con la que corre y también la llegada de nuevas figuras a esa posible papeleta. Son las 8 de la mañana y 46 minutos.